Hola a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este Cloudster Summit. Espero que la estén pasando muy bien, que estén sacando muchísimo provecho de todo este contenido y que lo estén llevando a sus organizaciones de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es, muchas veces nos preguntan si las empresas ya están preparadas para montarse en proyectos de analítica. Nos preguntan, oiga, ¿cómo sé si ya estoy para moverme a este mundo o si por el contrario debería comenzar a dar otro tipo de pasos que me lleven hacia allá? Cuando hablamos de analítica, y algo que también yo le digo a la gente cuando me pregunta esto es, oiga, démosle la vuelta a la pregunta. No preguntemos si estamos preparados para montarnos en proyectos de analítica predictiva, sino preguntémonos si nuestra empresa está preparada para sobrevivir sin proyectos de analítica. Yo creo que debemos darle un poco la vuelta a la pregunta y de pronto evaluar cómo está actualmente nuestra organización y cómo es que nuestra organización se va a enfrentar a un mundo en donde la gran mayoría de organizaciones están logrando sus ventajas competitivas a través de la analítica y tomando las decisiones desde los datos. Entonces es súper importante que le demos la vuelta a la pregunta y más bien pensemos cómo es que desde nuestra empresa vamos a prepararnos para trabajar sin analítica. Y es que algo que debemos tener presente es que la analítica, el análisis de datos es todo un proceso. Y ese proceso va desde el pasado, en donde yo me pregunto qué pasó en mi organización. Luego voy a pasar a evolucionar mi pregunta y preguntarme por qué pasó algo dentro de mi organización. Seguir avanzando a entender qué es lo que está pasando dentro de mi organización en este momento, qué está pasando, para finalmente poder pensar en futuro y preguntarme qué va a pasar dentro de mi compañía. Pero antes de montarnos en todo esto, hay algo bien importante y es que debemos pasar por un proceso. Y esto es un proceso que yo he visto y he vivido en muchísimos clientes y posiblemente ustedes lo han vivido dentro de sus organizaciones. Porque muchos de ustedes posiblemente han pasado por el proceso de negación, en donde muchas veces, seguramente lo habrán escuchado de sí mismos incluso, en donde dicen, oiga, mi empresa no necesita esto. Mi empresa ha vivido muchísimos años sin necesidad de esto. Mi competencia no lo hace y vea que siguen funcionando. Oiga, es que esto realmente solamente es para el top de empresas, solamente para las que están en Fortune 500 es este tipo de cosas. Oiga, es que eso es muy caro. Montarse en un proyecto de analítica es muy caro. Otra pregunta que se hacen muchas veces o que me hacen es, oiga, ¿eso sí es tan bueno como lo pintan? Luego, después de la negación, pasamos a un proceso de ira, en donde nos cuestionamos por qué no hemos hecho este tipo de cosas. Y esto también yo lo he visto en muchas organizaciones, en donde el gerente de la compañía o el líder de la compañía dice, esto no lo necesitamos, pero en el momento en que lo necesitan, le preguntan al equipo, oye, ¿y por qué no lo hemos hecho? Si ya sabíamos que esto es tan importante, ¿por qué no lo hemos hecho? Oye, ¿y quién dijo que no lo hiciéramos? ¿Quién fue la persona que dijo que no hiciéramos los proyectos de analítica? Oiga, pero ¿quién es el que sabe cómo se hacen este tipo de proyectos? Oiga, ¿y por qué mi competencia sí lo tiene y yo no lo tengo? Entonces pasamos a tener una cantidad de preguntas dentro de las organizaciones para finalmente pasar por un proceso de depresión en donde nos damos cuenta que de verdad lo necesitamos y finalmente llegar a la aceptación, en donde nos damos cuenta que sí necesitamos tener proyectos de analítica y sí necesitamos utilizar los datos para la toma de decisiones dentro de la organización. Entonces yo los invito también a que ustedes reflexionen y evalúen en qué etapa están en este momento. ¿Será que ustedes están en la negación y ustedes todavía dicen, oiga, yo no necesito este tipo de proyectos? Esto es para mí, esto es para los grandes, esto no es para mí. O de pronto ustedes ya se están cuestionando y están diciendo, oiga, ¿y por qué no lo estoy haciendo? O ustedes ya están aceptándolo y ya están entendiendo que esto es una realidad en el mundo
y que nosotros debemos hacer parte de esa realidad para lograr ventajas competitivas, para lograr ventajas o para por lo menos ponernos al ritmo de cómo van la gran mayoría de organizaciones actualmente. Pero miremos cómo damos ese primer paso. ¿Cómo me muevo yo? ¿Hacia dónde voy cuando voy a comenzar a hacer un proyecto de analítica dentro de mi compañía? Vamos a preguntarnos primero, oiga, ¿mi empresa tiene los datos? Y pregúntenselo ustedes, ¿su empresa tiene los datos? Yo estoy seguro que sí. Yo me atrevería a decir, sin conocerlos personalmente todavía, y espero algún día conocerlos a todos ustedes, yo me atrevería a decir que su empresa sí tiene los datos. Pero ahora preguntémonos otra cosa y es, ¿sabemos en dónde están esos datos? Si yo les pregunto a ustedes en dónde están los datos de sus clientes, ¿saben ustedes en dónde están los datos? ¿Saben si están en el CRM o están en el sistema de facturación o están en el sistema de registro de clientes o están están en el Excel de algún comercial? ¿En dónde están los datos? ¿Lo saben ustedes? Evalúenlo también. Ahora, preguntémonos si confiamos en esos datos. Porque algo que también se ha visto mucho es, yo tengo datos, yo tengo todos los datos que necesita mi organización, pero ¿usted confía en esos datos? Y muchas veces yo me he encontrado sorpresivamente una respuesta negativa. No, yo no confío en esos datos porque no los actualizan, porque es que los datos completos están en el archivo de Excel, en la computadora del equipo, de la persona del equipo comercial, o están en el archivo de la gente de facturación, allá en un archivito de Excel también lo tienen guardado y solamente ponen el nombre y el NID del cliente, pero yo no conozco quién es el contacto. Si yo quisiera entender cuál es la frecuencia de compra de mi cliente, no lo tengo tan claro porque me tienen registrado el cliente con diferentes nombres, porque el teléfono no es, porque el contacto no es, porque el perfilamiento que hicimos no es. Entonces, ¿confío yo en esos datos? Y cuarto, ya pasé por mi proceso de negación y aceptación y ya entendí y ya acepté la realidad del mercado. Entonces, debo pasar por estos 4 pasos. Y quiero que ustedes lo evalúen, quiero que ustedes se cuestionen, quiero que ustedes determinen si ya pasaron por estos elementos para dar ese primer paso. Ahora, cuando uno se va a montar en proyectos de analítica, sea descriptiva, sea prescriptiva, sea la que sea, tengo que entender cuál es el valor de montarme en todo esto. Lo que ustedes ven en la parte baja, y voy a activar aquí el láser para que todos estemos alineados, es cuál es el valor que yo logro para mi negocio. Y muchas veces yo me he encontrado con clientes que dicen, oiga, pues yo quiero obtener el máximo valor. Yo quiero saber acá, yo quiero estar acá en el mañana, yo quiero saber qué va a pasar. Pero vamos a devolvernos un poco. Y es, ok, usted quiere saber qué va a pasar mañana, pero ya sabe por lo menos qué pasó ayer, qué pasó la semana pasada. Ya sabe por qué pasó, ya sabe por qué un cliente se fue, ya sabe por qué se cayó una venta, ya sabe por qué tenemos ventas perdidas, ya sabe por qué se incrementó la venta. ¿Ya lo sabe? ¿Por qué? Entonces comencemos a preguntarnos ese tipo de cosas para entender hacia dónde nos movemos. ¿Ya sabe cómo está hoy su negocio? Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes saben cuántos negocios van a cerrar hoy? ¿Saben cuánta va a ser la facturación del día de hoy dentro de su organización? ¿Cuántos de ustedes pueden responderse esa pregunta inmediatamente? Porque eso me ayuda a entender cómo me voy a comportar mañana. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar mañana? Y aquí hay un tema súper importante y es la confianza, pensando en lo que les mostraba ahorita, en la confianza en el dato. ¿Qué tanto confío yo en esos datos que estoy consumiendo? Porque esa confianza me va a ayudar a entender si lo que yo estoy viendo que pasó en mi organización es correcto. Si yo estoy viendo por qué pasan las cosas dentro de mi organización, eso lo puedo entender y puedo verlo de forma correcta.
Si yo quiero saber cómo me está yendo hoy, quiero saber si eso es correcto. Y si quiero saber si eso, qué es lo que va a pasar mañana, pues necesito, sí o sí, confiar en los datos del pasado para poder intentar tener una predicción más asertiva del futuro. Y hay que también tener algo muy importante claro, y es que a medida que le damos un mayor valor al negocio, incrementamos la complejidad del proyecto. Sin embargo, incrementar la complejidad del proyecto no necesariamente significa envolverse o montarse en proyectos extremadamente complejos y difíciles y llenos de código y demás, sino entender también la complejidad que eso tiene para mi negocio. Muchas veces cuando nosotros hacemos proyectos de analítica predictiva, debemos comenzar también a entender un cambio cultural, y es, nosotros podemos decir que el día de mañana va a haber una venta de 200 productos. Vamos a poner un ejemplo de cualquier industria. Mañana vamos a vender 200 productos. Y resulta que en la realidad se vendieron 220 o se vendieron 180. Y tenemos que luchar con el cambio cultural de, oiga, si usted me dijo que eran 200, ¿por qué vendí menos? ¿O por qué vendí más? Y es también culturalmente educar a las personas a entender cómo funciona todo esto y entender que también ese tipo de cosas van a ir aprendiendo. Entonces, miren que la complejidad no solamente es una complejidad técnica, sino también es una complejidad cultural, en donde, importantísimo, ¿cuántos de ustedes se levantan todas las mañanas y lo primero que hacen es tomar el celular para entender cómo le fue su negocio el día de ayer o cómo le fue la semana pasada? Es un tema cultural. ¿O cuántos de ustedes siguen recibiendo un correo electrónico con un archivo Excel o con un PDF estático que les dice cómo les fue? Importante, importante tener presente cómo voy yo a involucrarme en este tipo de proyectos. Ahora, ¿cómo lo sé? ¿Cómo yo sé si esto es para mí o cómo yo sé si esto no es para mí? Algo importantísimo, algo que yo siempre le digo a mis clientes es, oiga, todos estamos listos. En la vida real, todos estamos listos, pero tenemos que tomar la decisión de montarnos en este tipo de proyectos. Todos nosotros debemos comenzar por un proceso exploratorio. Y el proceso exploratorio consiste en ir y responder esas preguntas que yo les hacía antes. ¿Tengo los datos? ¿Dónde están los datos? ¿Confío en los datos? Ese es el proceso exploratorio. Yo debería tener en un lugar identificado o por lo menos inventariados todas mis fuentes de datos. ¿En dónde estoy guardando los datos de mis clientes? ¿En dónde estoy guardando los datos de mis ventas? ¿En dónde estoy guardando los datos de mis compras? Todo eso debería tenerlo en un lugar y esa fase exploratoria nosotros la abordamos de esa forma. Y miren que esto se parece mucho al ciclo del mundo del petróleo. Cuando yo voy a sacar petróleo, porque algo que ahora se usa muchísimo es los datos son el nuevo petróleo, ¿no? O los datos son el nuevo oro. Miren que funciona exactamente igual. Cuando yo voy a ir a una mina a sacar oro, lo primero que tengo que hacer es un proceso exploratorio, en donde yo pregunto, oiga, ¿si hay oro? Primero. Segundo, ¿sé dónde está el oro? Tercero, ¿será que ese oro sí es de calidad? ¿Vale la pena sacarlo? Posiblemente sí, posiblemente no. Después de tener ese proceso exploratorio dentro de los datos de mi compañía, debemos movernos a un proceso de extracción de todos esos datos. Lo mismo ocurre en el mundo del petróleo y en el mundo del oro. Yo debo sacar los datos, yo debo sacar el oro, yo debo sacar el petróleo de donde está. Y si ustedes alguna vez han visto un campo petrolero, ustedes van a ver que hay unos tanques gigantescos, gigantescos, en donde todo el crudo que se está sacando se está almacenando allí y se está dejando disponible para luego hacer un proceso de refinamiento.
Yo no estoy intentando refinar directamente en el pozo porque es extremadamente costoso y porque además es más doloroso, corro muchísimos riesgos. Lo mismo ocurre con los datos. Yo no puedo intentar refinar directamente en la fuente. Yo debo sacar todos esos datos y es por eso que ustedes hoy en día escuchan conceptos como el lago de datos. Imagínense el lago de datos como ese gran tanque en donde están todos los datos en crudo, como el crudo del petróleo. Todos esos datos están allá guardados y están preparados para pasar por un proceso de refinamiento. ¿Y qué es el refinamiento? Es lo mismo que ocurre cuando yo saco la roca de oro. La roca de oro está cubierta por otro tipo de piedras que yo debo quitar para dejar exclusivamente el metal que yo necesito, el metal precioso que yo necesito. Lo mismo ocurre en el petróleo. Cuando yo saco el barril del petróleo, pues del barril del petróleo yo no tengo solo petróleo. Yo necesito sacar algo de allá. Yo necesito sacar la gasolina, el plástico, los derivados, todo lo que yo tenga allí. Necesito de alguna forma irlo extrayendo para sacarle un mayor valor a ese barril de petróleo. Lo mismo ocurre con los datos. Todos sus datos están en reposo en un gran tanque de datos, en un gran data lake o en una gran bodega de datos. Pero yo tengo esos datos allá y si yo quiero hacer algo interesante con eso, debo hacer un proceso de refinamiento. Responder preguntas para que al final ocurra un proceso de consumo. Que miren que es lo mismo que ocurre en el oro y nuevamente en el petróleo. Pues yo ahora tengo un bloque de oro, no recuerdo el nombre, pero tengo un bloque de oro. Pero ese oro, hasta que yo no lo convierta en una pieza para un dispositivo móvil o lo convierta en una cadena o en unos aretes o en una manilla o en un reloj o en lo que sea, pues no va a haber un proceso de consumo y por ende todavía su valor no es el que puedo lograr. Y lo mismo ocurre con la gasolina. Si yo tengo una gasolina espectacular, pero la tengo guardada, hasta tanto yo no la ponga en un carro de la Fórmula 1 o en el carro de la casa, pues no le voy a dar el consumo y no le voy a sacar el máximo valor que me puede entregar ese combustible. Lo mismo ocurre con los datos. Yo puedo, y esto yo también lo he visto en muchas organizaciones, oiga, no, yo tengo una super bodega de datos, pero no puedo responder las preguntas de negocio. No le estoy dando un consumo. Y si no le estoy dando un consumo, básicamente lo que está ocurriendo es que estoy desperdiciando, primero, espacio, segundo, dinero tecnológicamente, porque estoy perdiendo eso que estoy ahí guardando, ¿no? Bueno, okay, tengo una super bodega de datos, pero no me responde las preguntas de negocio, es decir, nadie lo consume, por ende, es como si no existiera. Entonces, miren aquí algo bien importante y ahora lleven esto a su organización. Piensen en su organización si ya hicieron un proceso exploratorio, si ya hicieron un proceso de extracción de sus datos y los están guardando en esos megatanques, si ya hicieron un proceso de refinamiento de toda esa data y si la data la están consumiendo, la están convirtiendo en información. Esto es bien importante. Entonces, todo esto podemos comenzar a implementarlo y aquí hay un tema bien interesante y es que podemos hablar de este tema como, o podemos hablar de la nube como la respuesta a todas estas necesidades. Y es que hace años, y seguramente muchos de ustedes lo vivieron, hace años cuando uno hablaba de hacer un proyecto de datos, pues teníamos que hablar de el licenciamiento, ¿no? ¿Cuánto me voy a gastar en licenciamiento? Tengo que salir y comprar máquinas, tengo que salir y comprar o entrenar a mis ingenieros para poder sacarle pues el máximo provecho a este tipo de cosas. Sin embargo, hoy en día, y estoy seguro por lo que muchos de ustedes están en el CloudStar Summit, es yo hoy en día necesito tener flexibilidad al momento de montarme en este tipo de proyectos. Y la nube es la respuesta a ese tipo de flexibilidades. Porque cuando yo tenía mi gran sistema de almacenaje de mis datos on-premise, pues debía pensar en el sistema de backup y de pronto me quedaba corto. Recuerden ustedes que posiblemente les pasaba
Oiga, el almacenamiento ya no es suficiente. Oiga, la velocidad ya no es la adecuada. Oiga, me quedé corto en máquina, me quedé corto en RAM. Oiga, el centro de datos, pues hay que mejorarlo, hay que mantenerlo actualizado. Cuando yo pienso en un concepto de nube, me voy quitando todo eso, me voy quitando ese tipo de cosas de la cabeza y me voy despreocupando de ese tipo de tareas y comienzo a preocuparme por lo que realmente me importa y es por mis datos, por la exploración de mis datos, no por la licencia, por la extracción de mis datos, no por la memoria RAM o por la CPU, por el refinamiento de mis datos para obtener respuestas, por el consumo de mis datos para obtener información, para poder tomar decisiones, no por la red, no por el disco duro. No, yo me puedo preocupar ahora de otro tipo de cosas y la nube se convierte en una respuesta bien interesante. Dentro de AWS tenemos herramientas como SageMaker, por ejemplo. SageMaker nos ayuda a potenciar los proyectos de analítica predictiva de una forma increíble. Porque dentro de SageMaker yo tengo herramientas como, por ejemplo, etiquetado. Que las personas que posiblemente han estado en proyectos de analítica predictiva, una de las cosas que uno sufre muchísimo es, oiga, ¿dónde etiqueto? ¿Cómo etiqueto las imágenes? Es que yo quiero hacer, como lo ven ustedes en pantalla, yo quiero hacer un proyecto que identifique las placas de los carros, o identifique el tipo de carro, o identifique las personas, o identifique los objetos. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando yo hablo en términos on-premise, pues tengo que comenzar a tener hardware y software, y hardware durísimo que soporten ese tipo de transacciones. Cuando yo hablo de nube, no, puedo despreocuparme de ese tipo de cosas. Oiga, yo necesito hacer un proyecto de analítica predictiva, pero es que no tengo GPUs o no tengo suficiente cómputo para poder hacerlo en el tiempo adecuado. ¿Qué puedo hacer? Cuando yo me monto en un proyecto de nube, lo puedo hacer de forma tranquila. Y algo que yo también le digo muchísimo a las organizaciones con las que trabajo o a mis clientes es, piensa en la nube como una herramienta en la que uno se puede equivocar. Algo que no pasaba on-premise. Yo le decía, por ejemplo, hoy a un cliente con el que hablaba, cuando usted tomaba la decisión de comprar un software on-premise y comprar un hardware para trabajar en su centro de datos, usted pensaba en, me voy a gastar, no sé, $100,000, $200,000 en hardware y software. ¿Y si eso le quedaba pequeño? O si sobredimensionaba y compraba más de lo que necesitaba. Usted ya se gastó la plata al final del ejercicio. Ahora, aprovéchela, utilícela. Cuando yo me monto en un proyecto en nube, no tengo ese tipo de preocupaciones realmente. Cuando yo me monto en un proyecto en nube, puedo arrancar al ritmo que va mi organización. Voy a pagar exclusivamente por lo que consume mi organización. Si mi organización tiene 1 tera de datos o 2 teras de datos o 1 giga de datos, no importa. Yo pago exclusivamente por lo que consumo. Si mi organización necesita menos capacidad de cómputo, utilizo menos capacidad de cómputo para mis modelos. Pero si mi organización es muy grande y tengo petabytes de datos, pues pago más capacidad de cómputo, pero no tengo que preocuparme por esos dimensionamientos que también uno hace mucho tiempo hacía en, oye, yo tengo que hacer un análisis de capacidad, tengo que saber hasta dónde voy a llegar o hasta dónde puedo llegar con el hardware que tengo disponible dentro de la compañía. Entonces ahí hay un tema bien interesante que ustedes pueden comenzar a evaluar, que ustedes pueden comenzar a utilizar la nube para cumplir estas 4 fases, que ustedes pueden comenzar a utilizar la nube para preguntarse qué pasó ayer, para preguntarse por qué está pasando, para preguntarse qué pasó hoy y para preguntarse qué va a pasar mañana. Puedo utilizar la nube para ese tipo de cosas sin ningún problema. Si yo miro la nube en números, herramientas como SageMaker, por ejemplo, para hacer analítica predictiva, ayudan a que mis equipos sean 10 veces más rápidos de lo que venían siendo tradicionalmente. ¿Por qué? Evalúen con sus equipos de tecnología, oiga, ¿cuánto nos demoramos montando un clúster, por ejemplo, un clúster de Hadoop para hacer un proyecto on-premise? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no sé. Evalúenlo con sus equipos. Cuando yo estoy trabajando en nube, simplemente a la distancia de un clic, puedo solicitar la infraestructura o los servicios que necesito para mi proyecto
ejecutar mi proyecto y apagar los servicios. Ni siquiera tengo que mantenerlos prendidos. Puedo apagarlos sin ningún problema. Puedo tener hasta un 90% en la reducción en los costos. Por lo que les decía ahorita, y es, oiga, yo voy a pagar exclusivamente por lo que consumo. No tengo que ir y pagar por un dimensionamiento de capacidades que posiblemente todavía no voy a utilizar. Entonces voy a reducir mis costos de forma bien interesante. Voy a tener un 54% menos en el costo total de propiedad. ¿Cuánto me costaba tener en el centro de datos el rack para poder mantener ahí todos las cuchillas para trabajar? ¿O cuánto me costaba el almacenamiento? ¿O cuánto me costaba el servicio de backup? Evalúen, mírenlo ustedes en sus compañías. Seguramente en sus compañías todavía tienen algún servicio de backup de cinta. Algunos de ustedes posiblemente tengan hasta el servicio con carro de valores para ir y recoger las cintas a sus compañías y llevárselas y almacenarlas en un lugar seguro. ¿Cuánto les cuesta eso? ¿Cuánto les cuesta eso? ¿Cuánto les cuesta eso en términos de a medida que van creciendo sus datos, pues ustedes van a necesitar más? ¿Y cuánto les cuesta el riesgo de mantener esos datos rondando por ahí? Además, un 70% en la reducción de costos, por ejemplo, de etiquetado, que es una pregunta que también muchas veces me hacen. Muchas veces cuando hablamos de analítica predictiva, la gente quiere hacer proyectos de computer vision. Yo quiero hacer un proyecto que me etiquete cosas. Yo quiero hacer un proyecto que la cámara esté mirándolo constantemente y me resuelva problemas. Herramientas como SageMaker tienen ese tipo de características y me permite a mí reducir los costos de una forma bien interesante. Trabajar en mi lago de datos, por ejemplo, en herramientas como S3. Utilizar mi servicio de ETL con Glue. Tener un servicio completamente elástico para la ejecución de consultas a mi lago de datos como Athena. Yo puedo hacer consultas sin ningún problema a mi lago de datos. De una forma rápida, de una forma extremadamente flexible y además utilizando los conocimientos que ya tenemos de hace mucho tiempo. Entonces, miren que en términos de números también se vuelve muy interesante el tema de nube. ¿Cómo me voy a montar o cómo voy a montar mi proyecto de analítica dentro de la nube pública? ¿Cómo voy a comenzar a trabajar en AWS con mi proyecto? Pero no solamente con mi proyecto de analítica predictiva, sino con cualquier proyecto de datos. ¿Cómo voy a comenzar a hacer mi proceso exploratorio? ¿Cómo voy a hacer mi proceso de extracción? ¿Cómo voy a hacer mi proceso de refinamiento? ¿Cómo voy a hacer mi proceso de consumo? Entonces los invito nuevamente a que hagan ese proceso de reflexión del que estábamos hablando al principio, en donde evalúen en qué fase están ustedes. ¿Están en la negación? ¿Están en la ira? ¿Están en la depresión? ¿O están en la aceptación? ¿Ya se dieron cuenta de la importancia de montarse en un proyecto de analítica? ¿Ya resolvieron la pregunta de no solamente si sus empresas están preparadas para montarse en un proyecto de analítica, sino si sus empresas están preparadas para sobrevivir sin analítica? Pregúntense eso. Los invito a que lo evalúen ustedes, que hagan ese análisis interno, a que se pongan en contacto con nosotros si quieren que profundicemos en este tipo de cosas, si quieren que lo miremos al interior de su organización, si quieren que les ayudemos a responder esta pregunta, si quieren que les ayudemos en el proceso exploratorio, o en el proceso de extracción, o en el proceso de refinamiento, o en el proceso de consumo. Evalúenlo dentro de sus compañías, sáquenle el máximo provecho a sus datos, conviértanse en organizaciones controladas desde los datos y aprovechen al máximo toda esta tecnología que ya está disponible para nosotros y que podemos utilizar en pro de nuestras organizaciones. Espero que sigan disfrutando del CloudStar Summit, que le saquen el máximo provecho y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.